Muy buenas chicos, bienvenidos a F-Total. Termina el sábado del Gran Premio de Qatar, una de las jornadas más determinantes de este final de temporada 2025, ya que se repartían los suculentos puntos del sprint y ordenaría la parrilla de la carrera. Los nervios estaban a flor de piel. Un día en el que Piastri se ha mostrado imperial, destruyendo a la competencia, comenzando por su compañero de equipo al que hoy ha avasallado sin piedad, con velocidad y sobre todo la gran diferencia entre ambos, seguridad. Oscar se marca una victoria a lo campeón en la sprint, liderando de semáforo a bandera sin darle jamás una oportunidad real a nadie, gestionando y recortando 2 puntos a su compañero hasta los 22 que actualmente les separan. Pero es que se quedó con ganas de más. Los ajustes finos al MCL39 que realizó su garaje elevaron su comodidad y fluyó en Losail con un poderío absoluto. Iba levitando por el trazado haciéndolo ver extremadamente fácil, en un circuito que se le ha dado históricamente bien, con un asfalto de gran grip y curvas rápidas, ha vuelto al nivel que nos había acostumbrado en esta temporada 2025, cuando aún no es tarde. Cada vuelta iba a más sin titubear, parecía no tener techo y esa confianza es lo que le ha dado la pole, ya que Norris volvió a fallar nuevamente, siendo un manojo de nervios tras amarrar en la sprint el tercer lugar, sin querer arriesgar en exceso. Ya en la Q2 le eliminaron una vuelta por límites de pista que añadió una tensión innecesaria a su día, y en la Q3 consiguió la pole provisional con un gran primer intento, pero en el decisivo se borró errando en el primer sector. Ayer ya le sucedió lo mismo y no tenía combustible suficiente para realizar otra intentona. Iban a por una, lo que facilitó la vida a su compañero en una gran igualdad entre ambos de velocidad, no tanto así de confianza, de seguridad en sí mismos. Y que viendo lo difícil que fue adelantar en la sprint, es una ventaja sumamente importante. Red Bull simplemente no puede. Verstappen superó en la sprint a Fernando Alonso y Yuki Tsunoda, que hizo un gran juego de equipo en los metros iniciales para catapultar al holandés. Se situó tras Norris, pero no pudo ni intentar el ataque, cayendo con el paso de las vueltas. Cambiaron de arriba a abajo el RB21 tratando de optimizarlo, pero no hubo éxito. Las quejas de Max seguían floreciendo por la radio y la sensación que daba respecto a otras ocasiones es que luchaba por sobrevivir, no por atacar. Se sacó un vueltón en el intento final donde juntó sus 3 mejores sectores, que solo le sirvió para ser tercero, que era lo máximo a lo que podía aspirar, limitando daños, pero tendrá que ir a la desesperada en la salida contra Norris, esperando un milagro. Ya sí que sí, sin nada que perder. Con este resultado, el mundial para el holandés estaría sentenciado. Esa salida de los 3 primeros clasificados en las 3 primeras posiciones no me la quiero perder. El holandés ya ha amenazado a Norris y Piastri en la rueda de prensa. Ha dicho literalmente eso, que no tiene nada que perder. Así que si alguien tiene motivos para estar preocupados, son ellos dos. Va a ir con absolutamente todo para al menos mantener vivas sus esperanzas hasta Abu Dhabi. Tsunoda completó su mejor actuación con Red Bull en la sprint a pesar de la sanción por límites de pista. Fue muy sólido e hizo un gran trabajo dejando paso a Max, pero para que nos demos cuenta de la ínfima ventana de funcionamiento que tiene este coche y lo difícil que es para ese segundo asiento estar en ella, no tocaron demasiado del coche, reconoce el japonés de cara a la clasificación. En cuanto a configuración, eso le iba a hacer caer en la tabla, ya que siempre tienes que hilar fino, ir más allá, sesión a sesión, hora a hora, si no te quedas atrás, pero aún así debería haber sido suficiente para un decente lugar. No fue así y se hundió hasta el 16º, a pesar de comentar que ha sentido sensaciones similares a las de ayer y hacer vueltas que él consideró buenas, y con mucho movimiento entre bambalinas sobre su futuro
que se pone muy interesante y del que hablaremos justamente después del fin de semana. George Russell hizo valer en la sprint su segundo puesto de salida, manteniendo a Norris, pero sin armas con las que atacar a Piastri. Antonelli, por su parte, logró adelantar a Alonso para acabar sexto. Lástima su sanción de 5 segundos por límites de pista en los últimos instantes, ya que pudo ser potencialmente un quinto. Mientras que en la clasificación, George se quejó de que el volante hacía cosas raras, no transmitiéndole el feeling correcto, lo cual dificultó su sesión. Estas pequeñas imprecisiones le están limitando en los últimos grandes premios por aquí y por allá, y Mercedes no debería permitírselo cuando tiene la oportunidad, ¿no?, de llegar a posiciones cabeceras. Fue fuerte el británico en el W16, especialmente en el primer y segundo sector, pero lo perdían todo en el tercero. El rápido, donde llegaban con las ruedas sobrecalentadas, han sufrido todo el fin de semana ahí, marcando unas 2 décimas insalvables con los McLaren y a nada 11 milésimas de Max, que es donde tratará de apuntar hacia el podio. Antonelli progresó adecuadamente respecto a ayer, a una vuelta, solucionando sus problemas, y pudo acercarse a su compañero a menos de 2 décimas, sábado notable en general también del italiano. Racing Bull se queda a las puertas de los puntos con Hadjar en la sprint tras un gran esfuerzo remontando, de los pocos que se atrevió y fue capaz de adelantar. El francés se encuentra en modo intocable con un nivel de confianza supremo, da igual lo que le echen, a las adversidades a las que se tenga que enfrentar, todo lo saca adelante con un éxito rotundo, rematando en la clasificación, donde consiguieron el optimizar el VK02 con mayor efectividad. Fue mucho más estable, algo que no iba a desaprovechar a Isaac, pasando a Q3 por solo 3 milésimas y ahí uniendo sus 3 mejores sectores en un intento maravilloso. Suma y sigue. En el otro lado del garaje tenemos a un Lawson gris. Intentó ser combativo en la sprint sin premio y flojo en la clasificación, quedándose en la Q2 a solo 83 milésimas de su compañero. Es verdad, pero en una zona media tan igualada y en la Fórmula 1 en general es lo que separa la gloria del fracaso. No está siendo su mejor fin de semana, gran contraste nuevamente con Isaac en el momento en el que más lo necesita el neozelandés, a las puertas de anunciarse su futuro. Williams suma en la sprint con Carlos un puntito y el español vuelve a abrir la oportunidad de ellos mañana en una actuación heroica, no tanto por el resultado, sino lo que tuvo que hacer para llegar ahí. Llegó a la Q3 y ahí fue capaz de alcanzar, que es el verdadero mérito, la 7ª plaza, haciéndolo con el FW47 tocado en la lucha por los 10 primeros, lo que limitó sus posibilidades. Salió con la cinta antideslizante del box pegada al neumático y al desprenderse arrancó parte de la carrocería, teniendo los mecánicos que hacerle un apaño rápido como pudieron, y Carlos adaptarse a un coche dañado, algo que disimuló de forma brillante. En esta fase final de año, Sainz ha vuelto a ser el seguro de vida que siempre fue. Era cuestión de tiempo que esto sucediera. El contraste con Albon fue grande hoy en ese sentido, no tanto en la sprint, donde cruzaron la línea de meta juntitos, 8º y 10º, pero sí en clasificación. El tailandés no pudo pasar de ser último en la Q2, 15º, al cometer un error en el primer sector de su intento decisivo que le destruyó. Aston Martin, con Newey observando los pasos de su equipo desde el muro, pudo mantener el tipo, no cayendo estrepitosamente como en otros formatos de sprint, donde iban claramente de más a menos. Sin ir muy lejos, la de Brasil, Alonso 7º en la sprint tras una salida donde perdió posiciones y cometer un error que dio paso a Antonelli. Aún así no tenía ritmo para detenerle, ese era su lugar natural. En la clasificación llegó a la Q3 con contundencia, pero no usó ninguna goma nueva. Su crono fue con usada, terminando 8º, superando a los otros 2 pilotos que estaban en su misma situación, colocado en buen lugar para batallar por unos buenos puntos sin el estorbo de la gestión, que a ellos les va a venir bien, para batallar con Sainz y Hadjar para ser el mejor del resto. Lo de Stroll es insostenible, penúltimo en la sprint y la clasificación como un zombie por los aires, sin alma, sin motivación. Gasly es sin duda uno de los pilotos del día. Han podido restañar las piezas dañadas de ayer y experimentar durante el sprint para conseguir el setup idóneo que pudiera maquillar las carencias de la 525 en un circuito
que tiene un asfalto de gran grip, curvas rápidas y nocturno para contener la temperatura de las gomas, que debería hacerlo de forma natural. Por ello las expectativas eran altas en la previa. Por fin lo pudieron poner todo en orden para verse esto. Gasly tuvo la oportunidad enfrente de él en la clasificación y fue a por ella sin dudar, rematando la faena cual killer. Se notaba muchísima velocidad en sus manos durante toda la sesión. Era otro radicalmente respecto a ayer, lo que verdaderamente esperábamos de este fin de semana por su parte, alcanzando sin problemas la Q3 y rascando la posición de Leclerc. Colapinto es la otra cara de la moneda, con varios errores en la Q1 que no le permitieron conseguir una vuelta limpia. El argentino ha entonado el mea culpa ante los medios sin querer lanzar excusas. Ha dicho que manejó mal toda la quali, que no estuvo fino, muchos errores. Esa es la actitud que debes tener en la Fórmula 1 ante las adversidades, ante un mal día. Máxima exigencia, tratando mañana desde atrás buscar una jornada más positiva para irse con un mejor sabor de boca. Ferrari toca fondo. Vuelvo a recordar lo que dijo Frédéric Vasseur antes de la llegada a Losail. El objetivo era la victoria. La diferencia entre el discurso y la realidad ahora mismo es un meme andante que me hace temer no solo por el presente, sino por su futuro. Es difícil encontrarse un coche más difícil de conducir que este. Aquí ha alcanzado nuevas cotas de inestabilidad que recordaban a aquel Ferrari de 2014 que subviraba y sobreviraba al mismo tiempo. El fin de semana me atreveré a decir más triste de Ferrari que recuerdo en muchísimo tiempo. Primer cero en una sprint desde el año 2021 que se instauró precisamente este formato. Leclerc en la clasificación se ha colado en la Q3 de milagro, sacándose de la chistera una vuelta en la Q2 al límite. Cada curva daba la sensación de que lo perdía, hasta que violentamente lo ha hecho en la Q3, trompeando a altísima velocidad, por suerte sin consecuencias, acabando último en la lucha por los 10 primeros. Hamilton reportó que los cambios de setup de ayer a hoy hicieron sentir el coche incluso peor. 18º nuevamente, cayendo en la Q1 sin respuestas ni individuales ni colectivas, y la situación es tan alarmante que veremos si no se toman radicales decisiones ante la deriva del proyecto, que ya sabemos que son muy propias de los altos mandos cuando esto alcanza ciertas cotas que estamos alcanzando. Sábado donde Sauber se queda a las puertas de los 10 primeros, tanto en la sprint con Bortoleto, que pudo abrirse paso en la salida, las mismas 2 posiciones que su compañero perdió, para quedarse 11º por el 16º de Nico, mientras que en la clasificación fue Hülkenberg el que se quedó a solo 3 milésimas de la Q3. Cometió unos leves fallitos, no fue óptimo su último sector y eso le apartó de la batalla cuando tenía el potencial, el rendimiento para ello, pero lo dicho, los ínfimos detalles hoy aquí marcaron una grandísima diferencia. Bortoleto tenía ese par de decimillas con su compañero a una vuelta que le iban a impedir el pelear por la Q3, aunque fue sólido situándose 14º. Será interesante ver el ritmo en el largo plazo de Nico, que en la sprint no pudimos ver por el tráfico, porque está en buen lugar para tratar de volver a sumar. Y cerramos con Haas. En la sprint mantuvieron posiciones, 12º y 15º para Berman y Bortoleto respectivamente, sin brillar en exceso, aunque los vimos combativos. Parecían tener velocidad para más, pero la dificultad para adelantar era muy alta. Berman volvió a liderar como de costumbre a los estadounidenses en la clasificación. También hicieron unos cambios de setup de la sprint a la clasificación que el inglés sintió como excepcionales, yendo al límite con agresividad, buscando los pianos y la grava de Losail, y con un error operativo que limitó una competitividad que estaba para la Q3. Lo sacaron demasiado pronto con el último juego de blandos que les quedaban en la Q2, pasando por línea de meta para completar su último intento de ese juego a 5 minutos del final y con combustible para hacer otro más, lo que por peso, estado del asfalto y gomas no fue óptimo, siendo superado por varios rivales que optimizaron mejor ese envite definitivo. Se les ve ritmo, se les ve velocidad, ha faltado echar todos los ingredientes en la olla. Veremos mañana si pueden abrirse paso hasta los puntos. Va a estar muy reñida esa lucha y ellos sin duda con Oli van a estar ahí. Ocon con vueltas eliminadas, dificultades para hacer una limpia, según reporta el francés fueron al límite con el setup y las cosas no salieron como él esperaba. Difícil temporada la del francés,
que de repetirla en 2026, su futuro en la Fórmula 1 sin duda peligrará. Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos, dejad vuestro like y nos vemos en un próximo vídeo, chicos. Hasta luego.